Hola, bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio que busca sensibilizar y concientizar sobre las demencias. Aprende y actúa hoy para no olvidar mañana. Soy Marco Murillo, presidente de Alzheimer México, y el día de hoy tengo como invitado al doctor Amir Gómez León. El doctor se formó como médico cirujano y se especializó en cardiología en la UNAM y tiene una alta especialidad en cardiología geriátrica. Doctor, bienvenido a Alzheimer Aprende y Actúa. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias a la Fundación Alzheimer por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Doctor, a lo largo de nuestra charla estaremos platicando sobre la hipertensión arterial y cómo se relaciona la hipertensión arterial con las demencias, sobre todo con la demencia vascular, y también cómo por qué razón es un factor de riesgo modificable que si lo tratamos o lo controlamos, pues nos puede ayudar a reducir el riesgo de un deterioro cognitivo. Doctor, hay datos que nos dicen que la hipertensión afecta pues, a más de 30% de las personas mayores y sobre todo es una condición que es silenciosa, que en ocasiones no presenta algunos síntomas, y esto pues puede alarmar también porque pues puede ser demasiado tarde si no lo tratamos, ¿no? También hay estudios, doctor, que el riesgo de un deterioro cognitivo pues aumenta inclusive al doble si tenemos una presión arterial sostenida a lo largo de la vida y pues obviamente si no la tratamos. Quisiera comenzar, doctor, que nos pueda platicar, explicar primero qué es la presión arterial. Claro que sí, Marco, con mucho gusto. La presión arterial nos sirve para mantener la vida. La presión arterial normal ayuda a que el oxígeno, los nutrientes lleguen a todas las células del cuerpo y de esta misma forma se remueven los desechos, las toxinas y se eliminan evidentemente a través de la depuración o de la eliminación en riñones y en hígado. Entonces el concepto de presión arterial es un flujo de sangre continuo que nos permite mantener la vida. Esa es la presión arterial normal. Ahora, sabemos y hemos escuchado terminología como hipotensión e hipertensión. ¿Qué nos puede platicar de esto? Claro, creo que es importante en contexto hablar de la hipertensión en primer lugar porque es el factor de riesgo más importante, es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente a nivel mundial. Y si hablamos del contexto de México, las encuestas nacionales de salud y nutrición, que son nuestra forma de hablar de epidemiología, de frecuencia de enfermedades, esta hipertensión arterial sistémica sigue siendo la enfermedad crónica más frecuente. Como tú bien nos decías, más del 30% de los adultos mexicanos tienen este padecimiento, tienen hipertensión arterial, pero si nos vamos al grupo de adultos mayores, los que tienen más de 60 años, en ese grupo específico, más del 50% de los adultos mayores padecen hipertensión arterial. Okay. Esta elevación de la presión arterial tiene muchísimas causas. Por supuesto, una de ellas está determinada por la genética. Tenemos cierta predisposición para que el tono y la fuerza de las arterias sea mayor y esto eleva la presión dentro del conducto. A esto es a lo que le decimos hipertensión arterial y es uno de los factores de riesgo más frecuentes que tenemos en nuestra población, como le dije, a nivel mundial, pero particularmente en México, y además es algo que podemos tratar, no es una situación que uno diga ya no hay nada que hacer. Por supuesto que podemos hacer mucho. Por supuesto, la contraparte, que es la hipotensión arterial, eso es cuando la presión dentro de esos conductos, dentro de las arterias, disminuye. El ejemplo más sencillo podría ser diarrea, náuseas y vómito, una deshidratación, una gastroenteritis, y eso puede hacer que el volumen de líquido del cuerpo disminuya y con eso la presión arterial disminuye. Existen enfermedades relacionadas con la hipotensión, pero generalmente ya en contextos mucho más específicos. Y por supuesto el tema que nos ocupa, que son los deterioros cognitivos, las demencias y el Alzheimer, evidentemente el factor de riesgo más relevante es la hipertensión arterial. Ahora, doctor, la hipertensión, ¿qué es? ¿Cuál es el daño que tiene, bueno, en el cerebro y no sé si en otra parte de nuestro cuerpo, pero ¿qué es lo que daña o por qué es un factor de riesgo? Claro, como es una presión alta, esa presión se va transmitiendo cada vez
a las arterias más pequeñas. Lo podemos pensar como el tronco de un árbol y sus ramificaciones. Cada vez las ramas van a ser más pequeñas y cada rama va a dar lugar a otras ramificaciones más pequeñas. Entonces, al final, los capilares, que son vasos sanguíneos mucho más delgados que un cabello, son los que van a llegar internamente a los tejidos y gracias a esos capilares se nutren las células. Okay. Entonces, la presión arterial se va complicando porque esta presión se transmite hacia ese árbol vascular, hacia esas pequeñas ramificaciones y provoca daño en estos capilares. Generalmente suceden dos eventos. El tejido se infarta, es decir, se muere. Hay pequeñas zonas de tejido que sufren por ese incremento de la presión y mueren, esas células se mueren, a eso le llamamos infarto, necrosis. Y la otra situación es que estas arterias o estos pequeños capilares pueden sangrar. Ese sangrado, como es algo anormal, por supuesto va a dejar una cicatriz. ¿Y sería como un derrame? No, ¿o sí? No, hablamos de microinfartos. Son muy pequeñitos. No es como el derrame que pensamos como un derrame cerebral, que por supuesto también está relacionado con la hipertensión, pero a nivel de los tejidos tiene que ver con estas pequeñísimas ramificaciones que se llaman capilares y tanto los infartos como la muerte celular y las hemorragias o los microsangrados van a provocar cicatrización. Esto es lo que va dañando los tejidos de manera gradual, pero muchas veces a lo largo de décadas. Sucede tanto en el cerebro como en el corazón, en los riñones y prácticamente en todos los órganos que reciben flujo sanguíneo. Por supuesto, los órganos más sensibles a ese daño, pues si nos vamos de arriba para abajo, cerebro, retinas, corazón, riñones. Son los órganos que más frecuentemente se ven afectados por esta hipertensión. Ok, entonces no nada más el cerebro se ve afectado, sino todos estos órganos que nos acaba de comentar, doctor. Ahora, la presión arterial, para que se pueda considerar hipertensión, debe de ser sostenida o de repente a lo mejor pues sí se me subió la presión, ya ve que luego decimos, oh, se me subió la presión, ¿no? Y pero fue nada más momentáneo por ciertas etapas. ¿Cómo se debe de considerar esta presión arterial para que se catalogue como hipertensión? La hipertensión tiene que ver fundamentalmente con estos factores que van lastimando, que van dañando los vasos sanguíneos y no solamente hablamos del daño a nivel de cerebro. Por supuesto, tenemos que pensar en infartos, tenemos que pensar en eventos vasculares o la famosa embolia o la hemorragia cerebral, pero tenemos una infinidad de factores que van a contribuir a que la hipertensión arterial dañe los órganos. Como todas las enfermedades crónicas, no mañana amanezco y ya soy hipertenso. Sí. No, se va dando un cambio, el cuerpo tiene sus mecanismos de compensación para tratar de mantener o normalizar la presión arterial, pero en un momento dado esta presión empieza a ser persistentemente elevada. Cuando la presión arterial está en más de 140/90, que son las cifras que utilizamos, las unidades son milímetros de mercurio, pero cuando se mantiene en más de 140/90 hablamos de hipertensión y necesitaríamos por lo menos 2 mediciones en momentos diferentes para poder diagnosticar hipertensión. Existen algunas situaciones en donde la presión está lo suficientemente elevada como para considerar hipertensión desde el momento que se hace la primera medición, pero la única forma de saberlo, como ahora lo platicamos, es midiendo la presión. Okay. No hay síntomas, no hay malestar, no hay nada que nos indique que estamos teniendo la presión alta. La única manera de saberlo es midiendo la presión. Okay. Porque aparte también tengo entendido que pues para cada persona es obviamente diferente y algunos rangos pues puede variar en algunas personas, ¿no? Doctor, sabemos que hay muchos factores, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores principales que nos llevan a que tengamos esta presión arterial alta? En este momento en nuestra sociedad fundamentalmente es la alimentación. Y no hablo de alimentación tradicional, estoy hablando de alimentación procesada y ultraprocesada por la gran cantidad de sodio. El sodio es un conservador que como tal no tiene sabor. Lo que sabe salado es el cloruro de sodio, que es la sal que usamos para condimentar. Sí. Pero el sodio como tal es un conservador, es tan
útil y es tan eficiente que se usa en una gran cantidad de productos, incluso en productos de sabor dulce, porque no tiene sabor. Okay. Entonces, gran parte de esta comida industrializada, procesada, tiene ese elemento que va incrementando la cantidad de líquido que va dentro de las arterias. Y ese aumento de líquido, ese aumento de la presión, provoca la hipertensión arterial. La dieta es uno de los principales factores. El sedentarismo, la falta de actividad física es otro factor. No consumir suficientes frutas y verduras es otro factor, porque ahí, en contraparte del sodio, el potasio que tienen las frutas y las verduras ayuda a diluir o a reducir ese efecto, contrarresta los efectos del sodio. Y existen algunas conductas, por supuesto, que no son recomendables. El tabaquismo, que va a generar esta constricción de las arterias de forma química a través de todas estas sustancias que contiene el tabaco. El abuso del alcohol es otro de los factores importantes, y también existe el sobrepeso, la obesidad, que también provocan una mayor demanda hacia un organismo grande, y eso genera una mayor presión desde el corazón para llevar esos nutrientes al organismo. Entonces son una serie de factores que van a contribuir, y como les decía al principio, también existe una predisposición genética que aquí en México por supuesto que la tenemos. Y ahorita que nos acaba de comentar de estos factores que están relacionados, pues bueno, como sabemos, estamos en esta semana platicando de 14 factores de riesgos que la revista Medical Lancet publicó para prevenir la demencia, y estos que nos acaba de decir, pues están ahí. Entonces, claro, pues todo está relacionado, cada uno de estos factores, que precisamente pues la inactividad física, lo que nos comentó inclusive también está ahí el colesterol, la diabetes, etcétera, etcétera, y se interrelaciona cada uno de ellos. ¿Qué nos podría recomendar, doctor? Ya nos dijo, bueno, sedentarismo y todo esto, pero ¿qué nos podría recomendar precisamente pues para cuidarnos, para prevenir, sobre todo prevenir, pues desde etapas tempranas, ¿no? Edad temprana. Claro, y qué bueno que tocas ese punto, porque las estadísticas mundiales y también las que hemos hecho aquí en México nos dicen que, siendo la enfermedad crónica no transmisible más frecuente, desafortunadamente es una de las que tiene menores tasas de control. Entonces tenemos que entender primero que una gran parte de los pacientes hipertensos no lo saben, por lo que platicábamos, no genera síntomas, no podemos confiar en que es que me dolió la cabeza o tengo un zumbido de oídos o me siento mareado. La mayor parte de los pacientes no tienen ningún tipo de síntoma, se sienten bien, y eso es peligrosísimo, ¿no? Eso es gravísimo, porque si no nos damos cuenta, vamos acumulando daño. Y este daño no es solamente de meses o de años, hablamos de décadas a veces de tener la presión elevada, y este daño continuo a esos capilares y a esa pequeña circulación es lo que va deteriorando la reserva de los órganos. Si nosotros volvemos a platicar acerca del deterioro cognitivo, esto explica por qué los pacientes cada vez a edades más tempranas van a desarrollar ese deterioro cognitivo leve. Posteriormente, daño vascular, demencia mixta, vascular, Alzheimer y otras demencias. Entonces, es importante reconocer que falta diagnóstico. Las personas tenemos que acercarnos a los profesionales de la salud para medirnos la presión arterial. Es algo sencillo, no es invasivo, simplemente es un poquito de presión en el brazo. Duele, ¿no? Realmente no es doloroso, puede ser molesto, un poquito incómodo, pero nos va a sumar muchísimo a nuestra salud. Primero, darnos cuenta, saber cómo está nuestra presión arterial. Y la otra parte que explica un control bajo es que los pacientes que toman medicamentos no necesariamente van a estar bien controlados. El que uno tome un medicamento para control de la presión no garantiza que uno va a estar controlado. Necesitamos el seguimiento periódico para medir la presión y para ajustar el medicamento, de tal forma que tengamos lo mejor de dos mundos: un buen control de la presión con mínimos o nulos efectos secundarios, que a veces eso es lo que a las personas les asusta un poco.
y dicen, es que yo me sentía mejor antes de tomar el medicamento y mejor no me lo voy a tomar. Lo que sucede es que se presentan efectos secundarios y el profesional de la salud tiene que ayudar a minimizar o a eliminar esos efectos secundarios, muchas veces ajustando la dosis o hasta haciendo cambio de medicamentos. Pero es muy importante que los hipertensos lleven su seguimiento, que estén convencidos y tranquilos de que están controlados y que los que no nos hemos tomado la presión en algún tiempo, que acudamos con algún profesional de la salud para medirla. Esto es lo que realmente puede hacer una diferencia y mientras más temprano empecemos mejor, porque estamos hablando del grupo de adultos mayores, pero les acabo de decir que esto puede tener décadas de evolución. Este concepto de acumulación del daño es muy importante reconocerlo, porque mientras más jóvenes empecemos a identificar estas conductas o estos factores de riesgo, pues más pronto los podemos controlar. Y no es destino que si mi abuelita o mi mamá tienen hipertensión, yo voy a ser hipertenso, ni diabético, ni con el colesterol alto, ni me voy a infartar como mi papá. Es importante poder comprender que podemos modificar la historia natural de estas enfermedades si actuamos a tiempo. Y de hecho aquí entra algo muy importante que, como ahorita lo acaba de comentar, doctor, como en cualquier tratamiento o en cualquier enfermedad, y ahorita tomo el punto para precisamente lo que nosotros hacemos con las demencias, que siempre va de la mano tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento no farmacológico. Por ejemplo, si lo acompañamos con el medicamento que nos está dando el doctor o que nos dio el doctor, más un cambio en nuestro estilo de vida, como ya nos dijo, la dieta, el ejercicio, etcétera, etcétera, pues eso nos va a ayudar a complementar, ¿no? Nos va a ayudar a que tengamos una mejor calidad de vida. Aunado con esto, doctor, ¿qué nos podría recomendar entonces desde la juventud? O sea, si lo podemos ver desde personas jóvenes y también personas mayores, ¿qué pueden ir haciendo pues, en cada una de sus etapas de vida? Claro, esto es muy importante porque es el camino que debemos seguir para evitar estas proyecciones estadísticas que son terribles, ¿no? La hipertensión arterial, como es la enfermedad más frecuente, es la que más complicaciones puede dar en este grupo de adultos mayores. Entonces, reconocerla, primero evitarla, por supuesto, pero reconocerla de forma temprana evita la progresión a estas complicaciones. En el área en la que yo laboro normalmente, una de las más temibles es la insuficiencia cardíaca, que también tiene como factor de riesgo la hipertensión arterial. Entonces, hablamos de una serie de complicaciones a nivel de órganos clave para el cuerpo y necesitamos identificarlo tempranamente. Yo les diría a nuestra audiencia que podemos actuar desde la modificación de la dieta, y esto es regresar a nuestra dieta tradicional, alimentos frescos, cocinados en casa, fruta, verdura, ensaladas, dejar esos antojos para el fin de semana y de forma ocasional. Cuando, ¿no? Claro, no es que sea un veneno, pero necesitamos disminuir el consumo de estos alimentos rápidos, esta comida procesada, ultraprocesada, favorecer la convivencia en familia, salir a caminar, salir a hacer actividades al aire libre. Entre semana a veces es muy complicado por los tiempos de traslado, por las jornadas laborales, pero necesitamos identificar que estos espacios de esparcimiento y convivencia, si los combinamos con actividad física, van a hacer un cambio, particularmente porque le vamos a transmitir el mensaje a los más jóvenes de la familia. Ellos van a comer lo que nosotros vamos a comer. Exacto. Ellos no van a ir a comprar su propia comida. Entonces, el problema de la alimentación realmente viene de nosotros como adultos que vamos comprando y vamos llevando los alimentos a la casa. La actividad física, aún estando en el trabajo, podemos buscar espacios de 10, 15 minutos para caminar, para subir y bajar escaleras. Todo suma. No tenemos que correr un maratón, no tengo que ir Sí. al gimnasio 2 horas. No, 10 minutos ahorita, 15 después, 5 después, ya me sumaron 30 minutos al día. Lo ideal sería hacerlos de manera continua, pero bueno, cada uno sabrá su posibilidad, ¿no? Entonces tenemos que flexibilizar esa actividad, tenemos que evitar el tabaco, definitivamente suspender el hábito tabáquico, disfrutar con moderación del alcohol como algo
agradable, como una opción más de una bebida sin abusar del alcohol por la cantidad, primero, de calorías que puede proporcionarle al organismo, pero también por el efecto vasoconstrictor que aprieta el músculo de las arterias y eleva la presión. Necesitamos descansar, tendríamos que dormir 7, 8 horas cada noche. Esto permite que se recupere el organismo, permite que haya una relajación arterial. Es el momento del día en el que la presión está más baja durante la noche. Entonces eso ayuda a que las arterias se mantengan relajadas y que puedan llevar estos procesos de constricción y relajación de acuerdo a las necesidades del organismo. Y actividades, por ejemplo, como meditación, practicar yoga, practicar ejercicios de respiración, que también está muy bien demostrado que ayudan a disminuir presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces es un contexto de mejoría o modificación de factores de riesgo y hablamos de hábitos saludables de la vida cotidiana. Ahí podríamos entrar también en la identificación y el control de enfermedades crónicas, como diabetes, como colesterol o triglicéridos altos, problemas del sueño, como apnea del sueño. Entonces, todos estos factores son los que pueden ayudarnos a mejorar las condiciones de salud. Y mientras más temprano podamos tener una identificación de esos factores de riesgo, pues evidentemente vamos a poderlos controlar de una mejor manera y evitar secuelas. Doctor, aprovechando que nos comentó sobre pues, el dormir bien, pues no, usted me platicará ahorita, pero las estadísticas o lo que yo he visto es que pues, personas más jóvenes empiezan a tener problemas precisamente de hipertensión. ¿Cómo se relaciona o si esto realmente se relaciona el estrés crónico, ¿no? Pues en nuestro trabajo, todo este estrés que tenemos, la vida rápida también, ¿no? El mal dormir precisamente que puede ser también una consecuencia pues del estrés, ¿no? Problemas digestivos, inclusive crónicos, no sé si esté relacionado, pero en los jóvenes he visto y tengo conocidos que pues ya es más sonado que pues, no pasan los 30 años y sí tienen ahí una presión arterial alta. Entonces, ¿cómo se relaciona también todo esto que estamos viviendo? Claro, desafortunadamente en este momento de la sociedad, el estrés es la normalidad, ¿no? Todos estamos apurados, el tráfico, la lluvia, las condiciones de la ciudad, en fin, muchísimas cosas, la actividad laboral, las jornadas largas de trabajo, en fin, cada uno desde su espacio tendrá las razones por las cuales se sienta estresado o con este nivel de ansiedad elevado. Por eso necesitamos espacios en donde podamos, funcionan como válvulas de escape. Entonces podemos ayudar a que esta energía acumulada o esta sobrecarga de estrés se vaya drenando poco a poco. Por supuesto, dormir es el mecanismo que nos permite reparar a nivel de tejidos, a nivel de órganos, nos permite consolidar la memoria. Entonces es importante esas 7, 8 horas de descanso. Es curioso que entre semana uno duerme muy poquito porque hay que levantarse muy temprano para llegar al trabajo, pero luego el fin de semana uno se quiere desvelar porque entonces está la fiesta y terminamos durmiendo menos horas de las que dormimos entre semana. El descanso y actividades que nos permitan relajarnos conscientemente, como la yoga o la meditación. Sí. No tenemos que estar 2 horas en meditación o haciendo yoga. 5 minutos que realmente podamos conectar, calmar nuestra respiración, identificarnos como personas, identificar nuestro cuerpo, permiten ir drenando ese estrés. Y lo podemos hacer en cualquier momento. No tiene que ser en la mañana, no tiene que ser en la noche. Si yo a mitad del día me siento muy complicado, muy angustiado, me puedo tomar unos minutos como si fuera al baño. Sí. Y tranquilo, me relajo y las cosas van a fluir mucho mejor. Entonces necesitamos también, de acuerdo a nuestras posibilidades, utilizar estos espacios también para aliviar esa carga. Pero definitivamente lo que yo le recomendaría a todos los jóvenes es vayan a medirse la presión, háganse un estudio de sangre general, una química sanguínea, veamos cómo están sus niveles de glucosa, de colesterol, de ácido úrico. Son cosas que por supuesto no duelen,
puedo tener triglicéridos altísimos y yo me siento como si nada. Maravilla, ¿no? Es un mito de que no, es que me va a doler la cabeza. Así como la hipertensión, las enfermedades crónicas no generan molestia. Lo que sucede es que cuando llega el momento en el que la liga de tanto estirar se rompe, entonces vienen los eventos índice, como el infarto, la embolia, la insuficiencia renal, en fin, problemas muy graves que, aunque los podemos tratar, por supuesto existen nuevos tratamientos, nuevos métodos para controlar o contener ese daño, pero qué mejor evitarlo. Y mientras más pronto empecemos a revisarnos, pues mucho mejor. Y de hecho creo que es importante lo que dice, pero también creo que es fundamental comentar que, pues bueno, si ya me diagnosticaron con hipertensión, pues no es una sentencia de muerte, ¿no? Sino que sí hay cosas que se pueden hacer, que se puedan tratar. De hecho, tuvimos una plática el domingo pasado sobre el miedo a afrontar un diagnóstico y de un diagnóstico de cualquier tipo. Obviamente claro, nosotros lo enfocamos en demencias, pero al final creo que aplica para todo, ¿no? Porque al final tenemos miedo de, bueno, y si voy a tener hipertensión, pues mejor ya no voy, pero pues eso no soluciona nada, ¿no? Y más bien, como acaba de decir, doctor, si podemos tomar acción y con tiempo y prevenir, y se puede controlar y podemos tener una muy buena calidad de vida, así como por pues, el resto de nuestras vidas, ¿no? Por décadas. Me gustaría, doctor, para ya ir como concluyendo, ir alineando por qué la hipertensión entonces afecta, pues o es factor de riesgo para la demencia, sobre todo demencia vascular y también Alzheimer, y cómo esto va dañando o va generando o va en consecuencia de un deterioro cognitivo. Ya nos habló un poquito de los infartos, pero ¿qué relación hay? O sea, ¿cómo se va relacionando precisamente la hipertensión con las demencias o con el deterioro cognitivo? Claro. El daño que provoca la hipertensión en los tejidos, estos microinfartos, esta cicatrización, esta necrosis, esta muerte tisular, va a ir disminuyendo la reserva funcional de los órganos. Hablando del cerebro, esto es lo que va a llevar al paciente primero a un deterioro cognitivo leve, que por supuesto si lo detectamos a tiempo también hay mucho más que hacer, y después empezamos a notar ya cambios muy marcados de demencia, ya sea vascular, que tiene que ver con este mecanismo de cicatrización en los tejidos alrededor de esos capilares, y también la demencia mixta, en donde encontramos otros factores como la diabetes, el problema del colesterol elevado, quizás también esta predisposición genética. Entonces, este daño continuo por años y por décadas disminuye la reserva cerebral y entonces favorece la aparición del deterioro cognitivo. Esto se ha demostrado perfectamente porque los estudios que logran mantener a los pacientes con presiones óptimas, que son presiones menores de 130 y menores de 80 milímetros de mercurio, han demostrado disminuir la aparición de deterioro cognitivo leve. Okay. Entonces, ese es uno de los primeros eslabones de la cadena. Si logramos controlarlo a ese nivel, por supuesto, no vamos a ver que progrese hacia los deterioros cognitivos, la demencia o el Alzheimer. Entonces, es muy importante que podamos identificar tempranamente estos factores de riesgo, así como la hipertensión, los demás, para poderlos controlar. Y como tú decías, no es una sentencia de muerte. El tener hipertensión arterial controlada equivale a no tener la presión alta. Así de importante es el control de la presión, pero un control adecuado. Por eso les digo, aunque sean hipertensos y tomen medicamento, tienen que garantizar que la presión esté controlada. Muy bien, doctor. Pues agradecerle esta participación en este evento que estamos haciendo precisamente para hacer conciencia, para sensibilizar al público en general sobre estos factores de riesgo, la hipertensión. ¿Un mensaje que quiera dar, doctor, para cerrar? Pues las recomendaciones más importantes, primero es acercarnos a los profesionales de la salud para poder hacer una evaluación tanto de la presión como de otros factores de riesgo, identificarlos oportunamente y mejorar nuestras condiciones de vida, es decir, hábitos saludables. Tenemos que regresar a una alimentación tradicional, evitar procesados y ultraprocesados, evitar en lo posible la comida rápida, los excesos tanto de azúcar como de sal,
aumentar, por supuesto, el consumo de frutas y verduras, descansar, tratar de dormir nuestras 7, 8 horas, tener estos espacios de esparcimiento, de convivencia con las personas que más nos interesan, la actividad física, como lo hemos recomendado, 30 minutos al día, 5 días de la semana, evitar hábitos nocivos como el tabaquismo, el abuso del alcohol y otras toxicomanías, y tener estos espacios en donde uno pueda tener este encuentro como meditación, como yoga. Entonces, fundamentalmente es identificación oportuna de factores de riesgo, una evaluación clínica con el médico al que le tengamos más confianza y hábitos saludables de la vida diaria. Esto es algo importante y aplica en todas las etapas de la vida. Perfecto, doctor. Ahorita comentó nada más que quisieran tomar más lo que comentó de los especialistas. O sea, ¿me puedo acercar con mi médico familiar o con qué especialista me tengo que acercar? Con el médico al que le tengamos más confianza. Okay. Todos los médicos en nuestra formación con medicina general tenemos los conocimientos y la capacidad para identificar perfectamente bien estas condiciones de riesgo, ya sea mediante la toma de presión arterial, la revisión de los exámenes de laboratorio y una revisión clínica, que es una inspección física. Por supuesto, cada médico tiene áreas de mayor especialización o experiencia. Si el médico considera que el paciente debe de ir con un especialista, lo va a comentar y lo va a orientar. Pero yo les diría, vayan con el médico con el que tengan más confianza. Todos tenemos la capacidad para hacer estas evaluaciones, este diagnóstico y las recomendaciones iniciales. Perfecto, doctor. Pues ahora sí, muchísimas gracias y gracias al público en general que nos sigue en las redes sociales para visualizar las demás charlas que tenemos en la semana. Muy buenas tardes.